Un pentagrama aún por escribir, del que asoma una única nota. El pergamino queda encapsulado, sacralizado quizás. Es posible que se trate de un cuervo por el color o se trate contrariamente de una paloma. Acaso juzgándolo no por su color, sino por lo abombado del cráneo. De ser este segundo caso, alegorizará el alma, el Ba de los egipcios, que se traslada al cristianismo como Espíritu Santo. En el cartucho podríamos entonces leer que la divinidad en la tierra, suerte de gracia divina, despliega la música posada sobre los elementos de esta. Adivinamos las notas del pentagrama. A la vez leeríamos el tránsito, ir y venir, del difunto como un paralelo de la escucha de las esferas, mito de Er. De ser un cuerpo quizás cuente con el carácter premonitorio llamada o pregón de comienzo de la obra de que es portada, y obedezca su uso simbólico bien a un rasgo cultural alemán, donde el cuervo es importante en la tradición pagana, bien como incursión a la emblemática alquimia. Esto está en el Tratado de Música Hermética, a propósito de un emblema de Athanasius Kircher, y de esta imagen, de la cual pues se presume paloma, pero se esbozaba una idea de que podría haber sido un cuervo en lugar de una paloma. La grieta de la realidad, por aquella por la que entra la imaginación, el fuego secreto. Hay unas teclas que se tocan que permiten una resonancia y otras que simplemente pues nunca devuelven un eco. Y en la vida se trata de lanzar ecos que permitan una vuelta. ¿Hasta qué punto somos conscientes de que al hablar, al decir, al comentar, al vivir, al caminar, recibimos los ecos de nuestras propias palabras, de nuestros propios pasos? Y que estos vienen como un cuervo o como una paloma, vienen como un anuncio de algo, una premonición, o vienen como la gracia, vienen como the mercy, como que se observa aquello que nosotros lanzamos al viento, en las formas que tenemos de expresar. Y esto invita a la reflexión. Esto pertenece, como digo, a los análisis cuasi metafísicos todavía en esa parte del libro, luego ya avanza de música hermética. Lo tiene ahí una imagen, como suena el cielo sobre la tierra. Suena el cielo. Este es un ejemplar, además, concretamente que tengo aquí, nuevo. Es la más nueva edición, ¿no? Con la parte final perfectamente nítida, el clima de Mercurio también. Y sí, pues las 360 páginas, ¿no? que tiene el tratado. Ese es solo el primer volumen, de todas maneras. Bueno, pues esta invitación a la grieta de la realidad pues, se la hago también con la idea platónica que tiene de fondo. Bienvenidos. Como digo, hoy se permite la ligera improvisación y como últimamente es menester, habrá gente del especulatorio que quiera comentar algo o que quiera saludar en el chat o simplemente personas que aparezcan por aquí y quieran comentar algo. No estaré demasiado pendiente hoy del mismo, pero lo leeré. Quiero saludar a quienes estéis en orden de llegada y quienes lo veáis a posteriori, pues igual. Bueno, son días donde ocurren eventos. No tenemos muy claro hasta qué punto Veréis, estamos en una especie de juego constante donde distintas voluntades se van enhebrando unas con otras. Lo que parece seguro no lo es, la foto fija nunca deja de serlo, y pocas cuestiones se postulan como verdaderamente atemporales. Al menos eso es lo que se intenta colocar. Lo que ocurre no está ajeno a la realidad del asunto en cuanto a lo impermanente, ¿no? de las cosas. Pero cómo esto desemboca desde un deseo de que se piense que nada dura,
o cómo se hace para que desemboque desde el principio espiritual de que nada prevalece, pues son precisamente las dos polaridades, mal y bien, que nosotros vamos a abordar. En medio está esa grieta de la realidad. Es decir, cuando a nosotros nos comentan, ¿no? Cuando nosotros tenemos la percepción de que algo no va a durar, pues imaginemos que comenzamos un proyecto o una relación y nos entra en algún momento ese miedo a que no dure para siempre, ¿no? Bueno, pues si tomamos ese miedo y pensamos que nos lo inducen de alguna manera sistemáticamente desde hace 3 años para que pensemos que las cosas en las que estamos no van a durar, pues el desasosiego interno que se genera es muy grande y lleva a muchos individuos, sobre todo porque la mayor parte están anclados todavía en la idea del hedonismo, a simplemente gastar lo que tengan y vivir el momento. Esto que tiene su aquel en determinado contexto, realmente está muchas veces movido desde esas instancias para que uno, que son instancias del mal, para que uno se preste a aceptar el predicamento de estos predicadores, ¿no? Estos predicadores del mal, que no son muchas veces visibles, ¿no? Y ¿hacia dónde voy con este? Bueno, que porque el otro lado tienes aquella tradición que también es, que en este caso sí que es perenne y que se contrapone a un miedo constante. Decíamos que la única impermanencia, no, en realidad lo contrario, lo único que parece fijo desde las estancias hacia el pueblo es el miedo. Lo que tratan de hacer que prevalezca invariablemente a lo largo de estos años es el miedo. Pero luego la tradición perenne, te enseña lo contrario, que lo único que prevalece es el amor. No el amor a una persona del sexo opuesto. El amor se manifiesta entre otras maneras así, pero es un amor que viene de la divinidad. Pues a esa tradición, esa Sophia perennis, que precisamente Sofía es el amor es el amor al saber, o el amor por medio del saber, o el saber por medio del amor. Que ojo, porque en estos juegos de palabras, un gran aficionado a la cábala fonética francesa, pues como es, no recuerdo el nombre, un alquimista catalán, pues lo plantea así muy magistralmente, Luis Silva. Y bueno, la cosa es que entre medias de estos dos elementos, uno es pura apariencia, es decir, el miedo que te intenta fabricar es falso, pero el miedo no es falso. Los objetos del miedo son falsos y lo otro tiene como objetos cuestiones verdaderas que están veladas a su vez por esta grieta de la realidad que subyace entre medias de ambos. Nosotros en medio, siempre. Nosotros además aquí en Cítara, bueno, pues como cuerpo hermético. Estamos en ese cuerpo en mitad de la tesitura, de ese escenario, de esa evasión del teatro. Y de ese atisbo, de ese desgarro, desvelo de la luz que nos cuenta las formas del cosmos. Nos ordena, ¿no? Nos ordena. Bueno, para eso está Cítara y para eso está todo el sistema que se está a través de la enseñanza de Cítara que se postula, que trata la tradición pitagórica. Entonces, bueno, pues aunque en nuestras puertas estemos hablando desde un punto de vista un poco más al común, más que se pueda entender, realmente no dejan de ser, no dejan de ser mensajes que tienen que también requieren un nivel para los que escuchan, y los que estéis aquí lo tenéis. Es decir, bueno, ¿de quién puede estar en desacuerdo de que nos están inyectando miedo desde hace 3 años? Y que ese miedo ha estado fundamentado, pero ¿hasta qué punto? ¿En correspondencia con el miedo? El miedo es libre. ¿Qué vuela más, el miedo o la ilusión? ¿Qué vuela más? Yo creo que es esa la lucha en la que nos intentan meter para que lo decidamos nosotros mismos. ¿Qué vuela más alto para nosotros, el miedo o la ilusión que tenemos por hacer algo? Interesante, porque vuela más el miedo si te bombardea.
La realidad, como decía Escotado, no necesita dinero, no necesita que haya cantidades ingentes de dinero destinadas a tapar la verdad y tal. No, la verdad, en el momento en que tiene un poco un escollo, sale por esa grieta de la realidad. En el momento que tiene un pequeño, una pequeña forma para poder manifestarse en la materia a través de esa forma, lo hacen. Con lo cual, lo que se intenta hacer todo el rato es tapar. Yo creo que lo que nos está ocurriendo ahora mismo a nivel global es como el capítulo de Los Simpsons del señor Burns que quería tapar el sol. Y sustituyamos señor Burns por, no voy a hacer en YouTube por si acaso me censuran, y tapar el sol, pero es así de viejo también, y tapar el sol con llenar de miedo a las personas. Como veis, estamos aquí tratando una cuestión que es global, aunque azote de distintas maneras en distintos lugares, pero que al final es una cuestión también atemporal, porque si tenemos el miedo como una fuente de oscuridad, cuando está hecha por otras manos, es decir, porque el miedo tenemos todos algo, pero o a muchos algo, pero cuando está impuesto, entonces hay unas manos detrás, hay unos seres humanos, menos humanos de lo que podríamos pensar, y están ejerciendo ese poder para el mal. Bueno, pues naturalmente que ese miedo es un miedo fabricado, es un miedo que no nos lleva a una consecución creativa de la realidad. La grieta de la realidad consiste en darse cuenta cuando te están poniendo ese tapar el sol, cuando están poniendo ese toldo en tu terraza, cuando están poniendo ese velado en los ojos. Y a mí se me inclina la conciencia a pensar que acaso pudiera ser que actualmente estemos en un momento de cierto progreso a nivel de conciencia y traten precisamente de velar ese progreso como si tuvieran la necesidad a ultranza de hacerlo. Bueno, esto ya sé que suena un poco hippie en muchos casos y muchos de los especuladores se me van a tirar encima por hablar de esto, pero en realidad, si pensamos en los acontecimientos de estos 3 años y comparamos los acontecimientos en sí, pasado obviamente lo primero y más terrible, naturalmente, pero pasado esa parte, todos los miedos que nos han ido infundando han tenido consecuencias, pero sobre todo la primera de ellas ha sido el constante intento de desviarnos de nosotros mismos. Sea ahora o sea hace 100 años o sea dentro de 100, lo más importante es no desviarse de uno mismo. ¿Cómo lo consigues? Bueno, lo primero, tener esa perspectiva. No estamos en un momento único. Sí que lo estamos en algunos aspectos, pero único, hay momentos... El ser humano, ¿cuánto lleva en la Tierra? Como tal, civilizado, con civilizaciones, ¿no? en marcha, ¿cuánto lleva? Si hacemos caso a la historia oficial, el primer rey de Egipto, Menes, pues es del menos 3100. Yo digo 3 menos en lugar de antes de Cristo, pero es por Demetrio Santos, básicamente, porque lo hace muy sencillo así, pero es del 3100 antes de Cristo, del menos 3100. Vale. Si hacemos caso a que existían, obviamente, sociedades dolménicas organizadas también antes de eso, desde menos 5000 y pico hasta menos 3100, o menos 3500 o menos 3000, según donde veamos, eso también cuenta como civilización, naturalmente, aunque no sepamos muy bien cómo se organizaban, sí que sabemos que las casas eran redondas, por lo menos sabemos eso. Sabrán otros mucho más que yo, pero sociedades matriarcales, dolménicas, casas redondas, etc. Bueno, y antes de eso, ¿qué ocurre? Ahí es donde hay personas que piensan en todos estos continentes perdidos, Lemuria, Mu, Atlantis, todos estos, ¿no? Y si hacemos caso a las dinastías de los reyes de Egipto que narra Manetón, que ya no serían tanto Egipto como de los Atlantes, pues estaríamos hablando de 25.000 años, creo que salían, ¿no? Que puede ser una alegoría del año platónico. Tampoco son tantos. Es que si lo pensamos, tampoco son tantos. Pero igualmente, en ese tiempo ha podido pasar de todo. Y seguimos aquí. Y lo que uno se tiene que preguntar acerca de todas estas cuestiones, al menos
La primera pregunta podría ser que si intentan generar tanto miedo tan de forma continua, será porque nosotros tenemos algo que ellos quieren que no tengamos si tenemos miedo. Y si nosotros no tenemos miedo, vamos a tener ese algo que ellos no quieren que tengamos. Muchas personas se informan a través de la televisión, se informan de la actualidad y se informan en redes y se informan de toda clase, ¿no? de foros, ¿no? Hasta el punto de llegar a una infoxicación, y ahora podemos hacer una reflexión de cómo se hacía esto en siglos pasados. El periódico te daba unas noticias y tampoco había mucho que contrastar, pero bueno, estábamos en la época de los nacionalismos, las fronteras tenían claras definiciones, Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y antes de ello también, ¿no? Teletipos, telegramas, todo eso para dar información de una parte a otra. Naturalmente ahí quedaba mucha información sin decir y solamente los eventos más importantes o los locales que importaban a la persona, pues eran los que quedaban en la retina o en la memoria, ¿no? Actualmente nos podemos sobrecoger con algo que nos digan que ha pasado y que veamos en Instagram de repente. Hoy me acabo de enterar de que ha habido un bombardeo y en la ciudad de Odessa, en Ucrania, pues el altar, ha caído un misil en el altar de la iglesia. O sea, muy, muy, muy loco. No está tan lejos Ucrania, no es un caso, pero por ejemplo, esto habrá llegado a Argentina y Uruguay y habrá impactado a muchas personas. Realmente, hola, Pinamar Playa, ¿qué tal? Realmente esto, que sí que es un hecho, pues es una desgracia, naturalmente, quizás en otro tiempo no hubiera llegado como información, porque forma parte de un conglomerado de informaciones al respecto de esa guerra. Pero me refiero a que si tú vas sumando, hay una infoxicación, hay una cantidad ingente de información. Y esa cantidad ingente no somos capaces de asimilarla. Igual que no somos capaces tampoco de estar... Yo aconsejo a todo el mundo que se limite el Instagram, por ejemplo, el uso del Instagram. 45 minutos ya vale. Si lo usas para trabajar, para hacer lo que tengas que hacer a nivel de marketing y fuera. Porque realmente ahí también es una fuente constante. No sé cuántos cuadros aparecen por la pantalla cada vez que haces scroll, pero sin duda todo eso es información. Y si nosotros nos vamos aún más atrás que la Primera Guerra Mundial, que estábamos diciendo antes, y nos vamos a los tiempos a los tiempos medievales, si nos damos un poco cuenta del valor que le daban a la imagen, y cómo se metían realmente en ellos. Si yo aconsejo a todo el mundo ver miniaturas medievales, iluminaciones medievales, ¿no? Pues en incunables o en los textos que puedan conseguir, y ahora hay bastantes escaneos en internet. Bueno, pues cada una de esas imágenes, que requería muchísima concentración y mucho fuego secreto por parte del que la dibujaba, dejaban absorto al que la veía. Absorto quiere decir que les daba información sobre todo lo que venía después y les hacía a ellos entrar en un estado casi meditativo, unido a lo que iban después leyendo en un idioma como por ejemplo el latín, que es un idioma meditativo. Y todo eso en conjunto generaba un orbe, una inteligencia. Ahora, con Instagram o con lugares así, que tenemos imágenes, pues no sé, como digo, no sé cuántos cuadros de imágenes, dependerá de la configuración, pero ponte que aparezcan 16 cuadros en una sola pantalla, o 9, me da igual. Y tú scrolleas y al final estás viendo, sin haberlo pensado, 100 fotos, o 200 o 300 fotos. ¿Cuánto creéis que somos capaces de asimilar? ¿Realmente cuánto creéis que somos capaces de asimilar a nivel visual? Y lo digo con la siguiente idea, es decir, cada uno puede hacer esto como una prueba. Si tiene la oportunidad, porque tenga unos días libres de trabajo, lo que sea, pues se puede plantear, no ir a la naturaleza, que por supuesto, pero ir a la naturaleza y a la vez tener a lo mejor un cuarto donde no haya muchos elementos y ver qué ocurre cuando después tomas el móvil de nuevo. Ver cómo reacciona tu psique, ver cómo reaccionan tus sentidos, tu sensibilidad. Porque eso que hablamos al principio del directo, que está tapado por el miedo, también lo tapamos nosotros mismos con el uso de las redes sociales, es decir, está tapado. Cuando tú te deshaces de eso porque tengas la oportunidad de hacerlo, que es
está siempre a la vuelta de la esquina, obviamente, pero es un proceso también de desadicción, de desenganche, ¿no? Pero se puede hacer unos días y tú después miras el móvil de nuevo, te das cuenta que hay algo que con estos cacharros te estás perdiendo, que vuelve cuando te vuelves a conectar con otras cosas. Soy Gaspar, esto es Cítara, música hermética, música ex lumen.